Rien, hija de Belagund, sobrina de Barahir y esposa de Huor, tuvo un hijo llamado Tuor y los elfos grises de Mithrin lo cuidaron. Porque ella partió en la búsqueda de su esposo, pero al saber su destino murió por la profunda pena. Mientras que Morwen, hija de Baragund, la esposa de Húrin, tuvo a Túrin y una hija llamada Lalai, pero que murió a los 3 años de edad víctima de una peste provocada por un viento maligno de Ambang. Después de la Nirnaed Arnoediad, Morwen siguió viviendo en Dor-lómin porque su hijo solo tenía 8 años y ella estaba embarazada. En esos días llegaron los orientales a Itlum, oprimiendo al pueblo de Hador, tomando sus tierras y esclavizando a sus hijos. Pero tan grande era la majestad de Morwen que le temieron y no le hicieron nada y solo recibía ayuda de Aerin, pariente de Húrin, y quiso enviar a su hijo con Thingol, porque Beren, hijo de Barahir, era pariente del padre de ella y había sido amigo de Húrin. Entonces así lo hizo en otoño del año de la lamentación. Al empezar el año, Morwen dio a luz a una niña, hija de Húrin, a quien llamó Nienor, que significa luto. Mientras Túrin, junto a 2 acompañantes, lograron llegar a los límites de Doria, donde fueron encontrados por Belek Arcofirme, jefe de los guardianes de la frontera, y los llevó a Menegroth. Y Thingol recibió a Túrin y lo tomó a su cuidado en honor a Húrin. Envió mensajeros a su madre para que ella también viniera, pero no quería abandonar su hogar, aunque sí les pidió que llevaran el yelmo dragón de Dor-lómin, la reliquia más grande de la casa de Hador. Entonces Túrin creció fuerte en Doria, viviendo 9 años en sus recintos, y se sentía menos apenado cuando recibía noticias de Itlum, de su madre y su hermana, hasta que no volvieron los mensajeros y no se enviaron más. Eso hizo que Túrin temiera por Morwen y Nienor, y le pidió al rey una cota de malla, una espada y usando el yelmo dragón, y fue a la guerra en las fronteras de Doria haciéndose compañero de armas de Belek Cutalion. Volvió 3 años después a Menegroth, y Saeros, un elfo al que el rey le tenía una alta estima, provocó a Túrin que le arrojó un vaso y lo hirió de gravedad. Y al día siguiente, cuando Túrin se disponía a volver a las fronteras, Saeros lo enfrentó, pero Túrin lo humilló y él escapó desnudo, con Túrin persiguiéndolo. Pero Saeros se resbaló y murió al impactar con las rocas de un río. Hubo varios testigos, incluidos Mablung, quien le pidió a Túrin que volviera a someterse al juicio del rey. Túrin se pensó ya un proscrito y temiendo ser encerrado se alejó deprisa, llegando a los bosques al oeste del Sirion, donde se unió a una banda de hombres sin hogar, que atacaban a cualquiera que pasase por el camino. Cuando Thingol se enteró de lo sucedido, perdonó a Túrin y se sintió apenado por la situación. Entonces Belek partió en su búsqueda porque ambos le tenían aprecio. Mientras Túrin habitó con los proscritos, se hizo su líder Y se empezó a llamar a sí mismo como Nathan el ofendido. y 1 año después llegó Belek a su escondite, aunque Túrin no se encontraba. Entonces los hombres lo ataron pensando que era un espía hasta que Túrin volvió y lo liberó. Y fueron amigos nuevamente. Pero Belek no logró convencerlo de que volviera, por lo que se dispuso a partir. Se presentó en Menegroth y le contó a Thingol lo sucedido y Belek volvió a pedir permiso para proteger y guiar a Túrin, y así le fue concedido, además del honor de escoger la espada de su elección, la cual fue Anglad-Hel, capaz de penetrar cualquier armadura por haber sido forjada con hierro que cayó del cielo como una estrella ardiente, mientras que Melian le dio una ración de lembas. En Dimbar, los orcos fueron rechazados y Belek empuñó a Anglad-Hel con gran destreza, pero en el invierno apaciguó la guerra y no volvieron a ver a Belek, que se dispuso a partir. Mientras que Túrin, al separarse de su amigo, lideró a sus proscritos al oeste del valle del Sirion, donde buscaron una nueva guarida hasta que se encontraron a un grupo de enanos a quienes atacaron y atraparon a uno de ellos, llamado Min,
que los guió a su guarida sobre la gran colina en Amon-Rud, y la llamaron Varen-Danwedd, la casa del rescate. Adentro estaba Ibun, hijo de Min, quien le contó que su otro hijo, King, había muerto a causa de una flecha, despertando la piedad en Túrin, que le ofreció si alguna vez tenía la oportunidad de darle una recompensa en oro por su hijo. Con el tiempo habló mucho con Min, quien le contó que venía de los llamados enanos mezquinos, los primeros en errar en Beleriand, antes que los enanos de Belegos y Nogrod, y solo quedaban él y su hijo. Un año después y en pleno invierno, un día llegó Beleg y le trajo a Durin su yelmo dragón de Dorlomin y se reencontraron, y aunque no pudo convencerlo de volver, se quedó con él un tiempo ayudando a los hombres heridos de su grupo a quienes le tuvieron aprecio, excepto Min y su hijo. Mientras tanto, Morgoth tomó Anaj y Dimbar, y los orcos avanzaron desde Tol Sirion hasta los cruces del Teigling, donde Túrin los atacaba y se llamó a sí mismo Gortol. El yelmo terrible y sus hazañas llegaron tanto a Doria como a Ambang, donde Morgoth se complació de que el yelmo dragón volvió a revelar al hijo de Húrin. Un día Min y su hijo salieron a buscar raíces para las reservas del invierno y fueron atrapados por orcos y los guiaron hasta Amon-Rud, pero pidió que no dañaran a Gortol. Entonces los orcos acabaron con la banda de proscritos, pero a Túrin lo sometieron y se lo llevaron. Cuando todo estuvo en silencio otra vez, Min se incorporó y cuando vio la espada Anglathel, trató de llevársela, pero Beleg lo detuvo y Min huyó. A continuación, Beleg, aunque estaba herido, buscó a Túrin entre los caídos y no lo encontró y supo que se lo habían llevado a Ambang. Beleg partió hacia el norte llegando hasta el paso de Anach y después hasta Taur Nufuin, donde se encontró a otro elfo llamado Windor, que luchó en la Nirnaeth Arnoediad, donde fue atrapado y puesto a trabajar en las minas. Se unió a Beleg en su búsqueda, ya que una compañía de orcos había pasado llevando a un hombre llegando a Anfauglith, donde Beleg mató a los lobos centinelas uno a uno con su arco. Entonces se acercaron en silencio hasta donde estaba Túrin encadenado, y cuando Beleg trató de liberarlo usando su espada, lo hirió, y Túrin se despertó de súbito, tomó a Anglathel y mató a Beleg. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, quedó profundamente afectado, mientras una tormenta se desató hasta la mañana siguiente, cuando los orcos partieron sin buscar más. Windor y Túrin enterraron a Beleg, y ambos llegaron hasta el Eithel Ivrim, donde Windor le dio la espada a Anglathel y descansaron un tiempo hasta que partieron nuevamente hasta Nargothrond, donde fue recibido por consideración a Windor y fue muy honrado, pero lo hizo bajo el nombre de Agarwen, el hijo de Umarv, lo que significa manchado de sangre, hijo del hado desdichado. El rey Ordred le tuvo mucha estima y su espada Anglathel fue forjada de nuevo y Túrin la renombró Gurtang, hierro de la muerte. Y tan grandes fueron sus hazañas combatiendo que los elfos lo conocieron como Mormeji, la espada negra, y usó una cota de malla y una máscara de los enanos. Mientras que la hija del rey Finduilas, que amaba a Windor antes de que se fuera a la guerra, se apartó de él, ya que ahora se sentía atraída por Túrin, quien no le correspondió. Entonces, Windor le reveló quién era realmente y la maldición que pesaba sobre él. Esto molestó a Túrin y también de esta manera Orodred lo supo y le rindieron mayores honores aún, haciendo a Túrin más poderoso en Nargothrond. Túrin añoraba las grandes batallas, no las emboscadas, y por su consejo se construyó un gran puente sobre el Narok para transportar rápidamente las armas y las tropas. Los orcos fueron expulsados de esas tierras y Nargothrond se rebeló ante la ira y el odio de Morgoth. En esos tiempos, Morwen huyó de Dorlomin con su hija Nienor y llegaron a Doria, donde fueron recibidas.
Mientras unos elfos llegaron a Nargothrond y trajeron noticias de sus viajes contando que un gran ejército de orcos estaba bajo los picos de Eredwetrin y que el poder de Ulmo abandonaba el Sirion, aconsejando que Nargothrond cerrara sus puertas, no salieran más y derrumbaran su puente, a lo que Túrin se negó rotundamente. Luego los orcos invadieron Bretil, acabando con su señor Hamdir, que junto a su gente les presentaron batalla pero fueron derrotados, y en otoño las fuerzas de Morgoth avanzaron desde Anfauglid hasta el Narog, liderados por Glaurung. Entonces los guerreros de Nargothrond, liderados por su rey Orodred y Túrin, salieron a enfrentarlos, pero ningún explorador mencionó que los números de las huestes enemigas fueran tan grandes, y solo Túrin con su máscara pudo soportar las llamas de Glaurung, y los elfos fueron superados por los orcos, siendo expulsados hasta el campo de Tumhalad y acorralados entre los ríos Ginglid y Narog. Ese día el orgullo y el ejército de Nargothrond se marchitaron y su rey Orodred murió, mientras que Túrin llevó a Windor fuera del combate, pero estaba herido mortalmente y le encomendó que rescatara a su amada Finduilas. Aunque Glaurung y los orcos llegaron primero y avanzaron sobre el poderoso puente, entonces el dragón derribó las puertas y los orcos asaltaron Nargothrond, acabando con sus habitantes y sus defensores. Cuando llegó Túrin, la ciudad estaba siendo saqueada y las mujeres habían sido enviadas para ser sometidas al vasallaje de Morgoth, y Túrin fue en su búsqueda. Glaurung salió de Nargothrond y se interpuso entre él y el puente y le habló, y aunque Túrin saltó para atacar, Glaurung lo detuvo y miró fijamente a Túrin, y cuando éste le vio a los ojos, cayó en un hechizo y el dragón le recriminó todas sus acciones, además de mencionar que su madre y su hermana estaban sufriendo miserias en Dor-lómin mientras él vivía como un príncipe, y como su padre se enteraría del tipo de hijo que tenía. Mientras Túrin estaba inmóvil, pasaron los orcos llevando a las mujeres cautivas, incluyendo a Finduilas, que gritó su nombre al pasar a su lado. Pero el dragón no lo liberó hasta que ellas se alejaron. Entonces Túrin intentó atacar nuevamente, pero Glaurung lo esquivó y le permitió irse, pero le indicó que tenía que escoger entre ir al encuentro de su familia o de Finduilas. Entonces Túrin fue al norte y el dragón se rió al ver el éxito de su propósito, mientras echó a los orcos, quedándose con todo el botín del saqueo, destruyó el puente y se acostó sobre su vasto tesoro a descansar. Eventualmente Túrin llegó a su destino y su casa estaba vacía, abandonada mucho tiempo atrás. Entonces Túrin se dirigió a la casa de Embroda, quien había desposado a Aerin, pariente de Húrin, y la única que sabía a dónde se habían ido su hermana y madre. Al llegar supo de Aerin que en efecto su familia estaba en Doria y entendió el engaño de Glaurung, y en su enojo acabó con Broda y sus invitados orientales. Siendo un hombre perseguido, huyó y recibió ayuda de algunos hombres de la casa de Hador y llegaron a un refugio de proscritos en Dor-lómin, y de allí Túrin siguió buscando a Finduilas sin éxito. Pero encontró por accidente a unos hombres de Bretil que estaban rodeados por orcos y los ayudó. Y ellos le pidieron que permaneciera con ellos, pero él se negó, diciendo que tenía una misión: encontrar a la hija de Orodred. Y su líder Dorlas le dio la triste noticia de que ella ya había muerto, porque ellos mismos intentaron rescatarla junto a las demás cautivas, pero los orcos acabaron con ellas enseguida. Finduilas fue enterrada en un montículo llamado Haud Eneled, el túmulo de la doncella elfo. Allí Túrin cayó en profunda tristeza y Dorlas, al ver su espada negra, supo que él era Mormegil de Nargothrond, hijo de Húrin de Dor-lómin. Lo llevaron a su asentamiento cubierto por una empalizada de madera en Amon Obel. Fue atendido y se curó, y al levantarse adoptó el nombre de Turambar, que significa amo del destino en alto élfico.
Pensó en vivir allí para siempre, continuando su lucha contra los orcos, pero usando solo el arco y la lanza, abandonando su espada.